Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. Ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la conferencia Herramientas pedagógicas para la literatura en la música a cargo del Magister William Díaz. Bueno, mi nombre es William Díaz. Les presento la conferencia Herramientas creativas a partir de la música y literatura en artística. Esta investigación estas herramientas que les presento se basan precisamente en la investigación que se hizo en el trabajo de grado para maestría Análisis intertextual a partir de los textos de la música popular y latinoamericana para la comprensión lectora. Tiene un objetivo general y tres objetivos específicos que están escritos aquí explícitamente. El primero es presentar al docente las herramientas estratégicas para que de esa manera haga más atractiva la clase. Es el objetivo general, y entre los específicos está desarrollar actividades artísticas que generen ejercicios reflexivos, generar producciones artísticas cuyo fin sea el análisis de las obras en cuanto a contexto y mensaje, y enriquecer la competencia lectora a través de actividades en las que el estudiante se empodere. Bien, en el estado del arte, en lo que se muestra pues de la historia de lo que llega de la intertextualidad y el arte hasta ahora, comienza Bakhtin hablando de intertextualidad en 1981 y llega hasta 2013 pues con un trabajo de grado de la fundamentación teórica de la intertextualidad literaria y musical por Yagüe y Guerrero en el 2013 en la Universidad de Murcia. Esto es con un énfasis entre lo clásico, entre la música clásica que se lleva pues a la literatura. La intertextualidad literaria es llevada más adelante por Yagüe y también por Guerrero en diversas investigaciones ya por separado. Y la más reciente es la tesis doctoral Literatura y Música, un modelo didáctico de interpretación textual de Dolores Martínez, también de la Universidad de Murcia. Y esta toma de las anteriores de Yagüe y de Pedro Guerrero para hablar, pero ella toma desde el pop, o sea, toma desde lo que es la música pop y las deriva en actividades de retroalimentación, de pintura, de teatro, de danza, que se hacen en su clase. Bien, que para acompañar esto tenemos los estándares básicos de competencia de lenguaje, que son los que se unen desde el Ministerio de Educación para acá, y también tenemos los DBA. Los DBA son los insumos básicos pues para crear nuestra contextualización en cuanto a herramientas pedagógicas. Estos que son los componentes del análisis músico-literario, componentes que se forman, digámoslo así, de esta manera, presentan tres rueditas, ¿sí? Tres ruedas dentadas que cumplen tres engranajes precisamente que uno sin el otro no pueden andar. En este caso, el más importante de todos es el intertextual, que mueve con más fuerza, del que se va a hablar a través de toda la investigación y que se va a hablar también a través de toda la conferencia. Y el que le da el movimiento a todos es el interdisciplinar, porque pues tiene que haber una conexión entre literatura y música, y uno de los que le da sentido, que es el musicológico. De eso estaremos hablando. Entonces comenzamos con lo intertextual. En lo intertextual, por lo menos en las investigaciones siempre se muestran dos rueditas que hablan de texto y texto, pero pues a título personal pienso que lo intertextual es más como una relación de un hipertexto con muchos otros textos, en este caso un planeta al que le gira muchas lunas. Entonces siempre hay una relación muy rica, no solo de dos textos, o sea, no solo de un texto con otro texto, sino de muchos textos con un mismo texto. Bakhtin, hablando de intertextualidad, nos presentaba tres casos de intertextualidad
que son la cita. La cita es pues cuando llamamos al autor y decimos parte de su obra, pero se ve la autoría de la persona. El plagio es cuando tomamos la obra o cuando tomamos un fragmento de la obra, pero ignoramos a propósito al autor. Y la alusión es cuando tomamos la obra, no mencionamos al autor, pero el autor está implícito en el medio. Bien que el aspecto musicológico que se va a tomar en este caso de esta investigación no es el aspecto armónico, melódico, contrapuntístico, aunque claramente se puede tomar y se puede hacer un análisis desde ahí. Es el aspecto etnomusicológico, la relación del hombre con su música, las circunstancias históricas de esa música y la validez de esa música como texto. Desde las investigaciones de Yagüe, desde las investigaciones de Guerrero, desde las investigaciones de Dolores Martínez, siempre se va a hablar desde la relación de cómo el texto se construyó en la música a través de la poética, a través de la historia. Y ese texto que se construyó en poesía, que empezó desde el ditirambo, en los coros del ditirambo, hasta llegar a la ópera, opera de esta manera en él. Bien, que para entender esto hay que darnos cuenta que hay una relación entre la música latinoamericana con un sentido social y lo que llegó hasta el Valle del Cauca. Primero es ver esta línea histórica. Esta línea histórica nos cuenta pues cómo a través de la radiodifusión surgió hace mucho tiempo un fenómeno de las juventudes que se llama el rock, o el fenómeno de las juventudes que marca a las juventudes en ese momento es el rock, porque hasta hace poco en el comercio no se distinguía, desde ese momento no se distinguía en el comercio la diferencia entre la niñez y la adultez. La adultez comenzaba muy temprano, comenzaba a los 15, a los 18, pero aquí se parte la historia y empieza a haber un fenómeno rebelde llamado la juventud a través del rock. Y a través de ese rock y de otros movimientos pop empieza a manifestarse, llega pues hasta el fenómeno que nosotros llamamos el fenómeno social, ya lo que se llama la época hippie, y empieza la música protesta y social que conocemos como el hipismo. Ese hipismo se transmite a través de Bob Dylan, se transmite a través de otros autores y nos toca y se produce la música de protesta social, pero esa música de protesta social es la que invade también Latinoamérica y llega de otras formas, o sea, con Bob Dylan llega a través de la guitarra, llega a través de la armónica y llega a través de la voz, de solo 3 instrumentos al principio, por decirlo así, y de composiciones muy sencillas pero muy sentimentales que llegan a la gente y llegan a Latinoamérica precisamente en ese formato, el formato de las canciones de protesta, que llega en Cuba con Silvio Rodríguez, llega con Violeta Parra, llega con Víctor Jara, llega con Atahualpa Yupanqui y llega con otros autores como Víctor Cortés, y esto se une a la radiodifusión y esa radiodifusión hace que pues que en Latinoamérica empiece a haber una transformación, si no por lo menos social, si una transformación cultural dentro de la música, y permea lo que nosotros conocemos como la música tropical, la música digamos afrocaribeña, en este caso la música de los puertorriqueños, de los cubanos, y se hace el son cubano y se hace la salsa, y la salsa llega también con su contenido de entretenimiento, pero también llega con sus letras de profundo sentido social en ocasiones, y esa salsa que llega con esa letra de profundo sentido social es la que se transmite y en algunos casos la que se canta en Latinoamérica. Cuando vamos a hablar del enfoque metodológico, de medida experimental y social con el estudiante, hablamos de el IAP. El IAP es la investigación de acción participativa.
en esta investigación de acción participativa y social, pues, con el estudiante es el que toma las riendas de su educación, es el que toma las riendas de su conocimiento. Como método de investigación busca la transformación social en todo tiempo. Eso significa que aquel profesor que se pone como meta usar el IAP busca una transformación dentro de esa sociedad. Busca que, sobre todo, que haya un tipo de equidad en la educación, que el educando, por eso se habla de autonomía, sea el que empiece a buscar los recursos para mejorar su educación. En este caso, si comparamos pues la educación pública con la educación privada, sabemos que los estudiantes de privada tienen muchos más recursos, tienen acceso a muchas más cosas, pero el estudiante público se ve abocado exiguamente a lo que le puede dar el profesor, que es muy poco. Y entonces este clama porque haya una autonomía, además porque es importante que el estudiante no se convierta solo en un sabio inútil. Bien, que la recopilación de datos que se da aquí, las fases del desarrollo, primero hay que recopilar una serie de saberes, ¿sí? Y en esa serie de saberes hacer una hipótesis sobre los hábitos. Esa hipótesis sobre los hábitos lleva una comprobación de hechos y a diseñar un plan. Esto para hacer una secuencia didáctica, no todos hacemos secuencia didáctica, pero no es tan sencillo como inflar, hacer bombas, sino que hay que llevar unos pasos. Por eso cuando el gobierno plantea que una secuencia didáctica es hacerse en una semana, una secuencia didáctica no se construye en una semana, se construye en un año, en meses, en años. Y este es fruto de un trabajo que también ha requerido años para hacerse. Ahora, ¿cuáles son los campos o han sido los campos de aplicación hasta el momento de estas herramientas pedagógicas? Comenzó con el laboratorio de investigación en Rosso, aplicándolo pues al esquema de Rosso. Llegó luego a las pruebas musicotextuales de la María Antonia Penagos, donde se aplica casi que de la misma manera, solo se varían algunas cosas, y también entra dentro de la preparación para el ICFES. Y en esta preparación para el ICFES se aplican muchas de las herramientas que están en este lugar. ¿Cuáles son el tipo de herramientas que vamos a presentar? Aunque aquí parece dividido en cuatro, son tres tipos de herramientas. Están las herramientas músico-literarias, las herramientas por cortometraje y cine y las herramientas pictóricas. En las herramientas músico-literarias está el análisis de palabras contextualizadas, el análisis intertextual por fases de asociación y figuras literarias. En las herramientas por cortometraje y cine están las alusiones de los Simpsons, de las que hablaremos, las tres teorías y los tres lenguajes de Animatrix, y un tema moralizante, por así decirlo, que es En búsqueda de la felicidad, busca la felicidad. Y por último, las herramientas pictóricas, que habla sobre el hipertexto en la pintura y el intertexto en la pintura. Esos son los tres tipos de herramientas que hasta el momento se han trabajado hablando de esta investigación hasta ahora en la aplicación al campo. Ahora, para tener en cuenta lo que se había mencionado antes, para atarnos a lo que nos pide el Ministerio de Educación, vamos por los DBA, los estándares de competencia y la secuencia didáctica. Los DBA pues son los mínimos insumos que se le pide a un estudiante que cumpla para pasar el siguiente año. Los estándares de competencia, sus habilidades, y la secuencia didáctica pues es todo ese desarrollo que se da del cuerpo teórico hasta el momento que se le presenta al estudiante para que él pueda dar cuenta de lo que se está haciendo y seguir un proceso que logre desarrollar las habilidades que se le está pidiendo que se desarrolle. Para la elección de este material, el material artístico, se tuvieron en cuenta tres criterios: el criterio de calidad, el criterio de valor histórico y un criterio en el cual el texto literario sea rico. En principio, el criterio de calidad, que es un criterio subjetivo, se basa en presentar a los estudiantes
algo que sea de calidad, algo que no genere distracciones alrededor, por ejemplo, de de un material desgastado, mal presentado, de un material alterado, que ellos no logren comprender, que genere burlas, que genere situaciones incómodas. Por eso pongo el ejemplo del Divino Exeomo, una pintura que se restauró mal, que sirvió para memes, que se convirtió en una burla. Y del otro lado está Paisaje de cipreses de Van Gogh. Y en este caso, en Van Gogh, podemos ver que traje a colación pues un material de calidad. En ese sentido, es preferible que siempre que se presente algo sea de óptima calidad para los estudiantes, no pixelado, no con ciertas, o sea, ciertas características que permitan que ellos se distraigan del objetivo de la clase. En el valor histórico, pues hablando de lo histórico, hago un paralelo entre la obra El aquelarre de Francisco de Goya y Paisaje con isla de Jorge Galeano. Esto se refiere a que, por ejemplo, viendo el aquelarre, pues podemos tener muchos más referentes históricos de los cuales hablar, de los cuales cogernos, de los cuales el estudiante puede ir a la bibliografía, puede buscar ensayos, puede buscar en internet y encontrar muchas referencias. O sea, él mismo puede ir a investigar y hacer el análisis completo del aquelarre, sin necesidad de tener al profesor al lado, o sin necesidad pues de hacer suposiciones que no son. Paisaje con isla de Jorge Galeano es igualmente válido en ese sentido, solo que ellos tenemos menos referentes históricos, tenemos menos análisis, eh, como digo, como material nos sirve también, pero pues en cuanto al peso histórico, pues obviamente vamos a Francisco de Goya, a la fama, a lo que se ha hablado de la obra, a lo que se ha referido, y encontramos en ese momento pues un equilibrio, más en Francisco de Goya que en Paisaje con isla de Jorge Galeano. Bien que esto de texto literario rico, refiriéndome específicamente a la comprensión lectora y específicamente a un texto que dé mucho de qué hablar. eh, Texto le digo yo a las pinturas, a los dibujos, al cine, a todo, porque todo, aunque sea imagen, contiene un texto. En este caso, podemos ver el icono de WhatsApp y podemos ver la obra El juicio final de Miguel Ángel Buonarroti. Obvio que del icono de WhatsApp se puede hablar mucho de cómo la telefonía se convirtió en mensajería instantánea, de lo que el icono representa, de su marca de venta, de todo lo que se ejercita a través del icono. Pero cuando nos vamos a el juicio final, a un fragmento de la obra que está en la Capilla Sistina, encontramos muchos más referentes teóricos de los cuales partir a partir del momento en que hablamos de la obra de Miguel Ángel Buonarroti, incluso del contexto histórico desde el que se está planteando. Bien, al final de estos tres criterios hay una escogencia que se puede dar de un menú. El menú se puede dar de diferentes maneras. Se puede dar porque lo escogen solo los estudiantes después de darle los criterios, o porque lo escoge solo el profesor y le da el menú, pero siempre hay un margen de libertad para escoger. En ese sentido, pues puede ser sugerida por los estudiantes del profesor, puede ser diversa, pero que conecten los textos. Es muy importante que cuando se habla de esto, eh, no sean textos inconexos, sino que exista una relación entre los textos y que pueda ser de cualquier género dependiendo del énfasis de la clase. En este caso, como se habla de una clase, en los textos musicales se habla de una clase de música popular latinoamericana, entonces se trae música tropical, por decirlo de esta manera. El término música popular ha sido malentendido en Colombia. El término de música popular no hace referencia precisamente a la música de cantina, que es un nombre que le han puesto, un nuevo nombre como para distinguirlo, música popular, sino que hace referencia a toda música generada por el fenómeno pop,
que ha partido sí de nuestras tradiciones, pero que abarca toda la radiodifusión. En este caso, la música popular que conocemos lo hace. El menú escogido pues ha sido de esta manera, se ha dejado por ejemplo Mi Viejo de Piero, que no le escogió nadie, y el resto pues tuvieron acogida entre ellos, y esa acogida que se dio dio partida pues a darse cuenta que los estudiantes se dieron más por ejemplo por Rubén Blades, por Willy Colón y por Joe Arroyo, que en el sentido de haberse dado por los Fabulosos Cadillacs o por Piero. Entonces claramente ya marca de por sí una tendencia, y esa tendencia es analizada. Bien, con esta, la primera herramienta es las palabras contextualizadas, que es importante que el estudiante aprenda a interpretar palabras sin acudir al diccionario, a realizar inferencias alrededor del texto, es decir, que el estudiante sepa darle significado a una palabra sin tener que acudir al diccionario, sino solo leyendo el texto, porque eso es algo que harán en el ICFES y es algo que les toca hacer en la vida real, encontrarle sentido a palabras que seguramente no pueden ir a buscar la referencia en otro lado, sino que encuentran la referencia en su ambiente, y en ese momento que encuentran la referencia en su ambiente es que se da. A continuación escuchamos un fragmento de Plástico de Rubén Blades. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Bueno, es un fragmentico de la canción porque el resto nos cobran copyright por ponerla toda. Bien que al hacerla de palabras contextualizadas se hace una lista con los estudiantes en el tablero de esas palabras que nos aporten, que nos diga qué significa, y ese aportar esa lista también le da un sentido al texto, de por sí se crea un sentido. Entonces, por ejemplo, empezamos con esa frase de ser gente. ¿Qué significa ser gente? ¿Qué se encuentra en el diccionario? Pues el diccionario no nos va a decir eso, pero el contexto, el coloquio pues nos va a decir que vale más como personas que son prestigiosos, que son ricos. Entonces el ser gente, que también se ha tomado como un símbolo de status quo, es cuando la persona dice, no, yo voy a estudiar para ser persona. No, pues es que nadie estudia para ser persona, porque es que uno ya es una persona constituida. Lo que estudia seguramente y lo que pretende es tener un status quo donde tenga un reconocimiento más alto. Entonces, en ese sentido es a lo que se refiere ser gente. El oropel pues es la persona que es aparente, que le gusta mostrar prestancia, que son chicaneros, como se dice aquí, fantoche en otro lado, ¿sí? Y en el diccionario pues oropel es precisamente una laminita que parece de oro pero que no es. En este sentido el oropel es esa marca de las apariencias que se presentan en personas que toman agua de panela y erutan pollo, por decirlo de esa manera. O sea, ellos pretenden ser lo que no son. Chanel, pues, cuando dice que usa Chanel No. 3, la fragancia muy fina, eso que echan los ricos, pues una fragancia que en aquella época, cuando Rubén Blades lo expone, es exclusiva, ¿sí? Es exclusiva, es una marca de exclusividad, que es algo también que pasa mucho, por ejemplo, aquí en Colombia. En Colombia la
la gente se compra camisas Dolce Gabbana, se compra lo más caro, pero anda a pie, ¿sí? Va a las discotecas más caras, compra el trago más caro, pero la casa está que se le cae. En esto de plástico, plástico es pues algo coloquial que es muy creído, gomelo, que le gusta ostentar, que es crecido, que se cree superior a los demás por tener un estatus. En el diccionario pues no concuerda con lo que se quiere expresar, pero entonces aquí en el Valle se tiene una expresión donde cuando alguien pretende ser un plástico se le dice que es un guabaloso, porque Guabal es un barrio popular de Cali, un barrio pues de gente humilde, pero pues él pretende ser un plástico, un fulano de tal que tiene connotaciones, con dos connotaciones, negativa que sería cualquiera y positiva que sería alguien muy importante. En este caso hace referencia a alguien que es muy importante, a alguien que tiene nombre en la sociedad, que se distingue, que su apellido es rimbombante, que suena. Carita de yo no fui, que es con cara de santo, de color extraño. Este no lo entendieron muy bien los estudiantes. Yo les dije es que lo que pasa es que para la sociedad elitista y racista y xenófoba, que usted no sea blanco a veces es una representación de que usted es pobre, ¿sí? Y más en estas sociedades latinoamericanas donde se ha asumido el color de la piel como status quo, o sea, si usted es blanco y mono, pues usted es una persona elegante, todo le queda y por eso sale el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona de queda, porque es una relación como con el simio. Y poliéster pues es referencia otra vez a lo plástico, entonces eh, cuando traducimos estas palabras nos damos cuenta que todo el sentido de la canción plástico hace referencia precisamente a ese sentido de ostentar y de ser una persona que muestra una prestancia, incluso cuando habla del fulano que ahorra comida para aparentar, es todo lo que nos guía. Y Rubén Blades nos llama la atención no a ser plástico, sino a ser una persona de empuje. En ese sentido, no convertir esto en una moraleja, obviamente, pero la canción plástica es en un sentido muy social en el que va guiado. Ahora bien, la tercera herramienta, la segunda herramienta se llama las relaciones intertextuales o grupos de canciones. Esta es una tabla que se le entrega a los estudiantes con fragmentos de texto, y esos fragmentos de texto dan cuenta de varias canciones. Al principio no se les da el nombre de las canciones, sino que solo se le da el fragmento y ellos tienen que relacionarlos. En eso que tienen que relacionarlos, por ejemplo, el primer texto que dice cuando el asesino huía, Chico Méndez se moría, se refiere a la canción Cuando los ángeles lloran de Maná, y esa canción habla del asesinato del líder ambientalista Chico Méndez que defendía la Amazonía del Brasil. Entonces es pensada más como una tragedia ambiental, ¿sí? El segundo tema es Me dicen el matador de los 100 barrios. Es una referencia de los fabulosos Cadillacs precisamente a lo que pasa con personas que sin empuñar un arma son un peligro entre comillas para la sociedad, lo que pasa con todos los pensadores o los que delatan aquí en Colombia o los que están dispuestos a remover las instituciones corruptas, lo mismo que pasó con Víctor Jara. Víctor Jara fue asesinado porque fue relacionado precisamente con ese tipo de estructuras desestabilizadoras por el dictador Augusto Pinochet. Y encontramos en el tema número 5 el romance de la muerte por Víctor Jara. En el tercero habla del estigma, precisamente de esta canción El Gran Varón, donde Willy Colón expone el estigma social al que se mete un homosexual cuando muestra su identidad, porque pues hasta ahora hay un pequeño punto de aceptación, pero siguen existiendo todavía los prejuicios morales religiosos que le imponen a la persona seguir en silencio, y cuando se libera pues hay un aislamiento, hay un abandono de la persona, y eso es el estigma social que sufre la persona homosexual, que también se relaciona por ejemplo con la canción
de Ricardo Arjona, que habla precisamente de esto, que se llama Que nadie me vea, y el tema número 4 que habla de la rebelión, precisamente de esta parte del racismo, de cómo se nos presentó a nosotros la historia negra, cómo se nos presenta a través de la historia eurocentrista, no como un secuestro y, y una violación de derechos humanos, sino que nos presenta como un efecto natural de algo que tenía que pasar porque digamos así, los afrodescendientes pasaron a bien al llegar aquí a la civilización. Pero entonces el racismo está presente en muchas de las canciones, o sea, contra el racismo, como en Han cogido la cosa, que es el número 7, y está presente también en Frijolero de Molotov, que nos habla pues de los wetback, o sea, los espaldas mojadas, que son los mismos mexicanos que pasan por el hueco para Estados Unidos para lograr una oportunidad y que a veces son asesinados por los guardias extranjeros, por los guardias estadounidenses, pensando pues que están haciendo un bien, pues pensando que están sirviendo a la nación cuando asesinan a personas que desesperadamente buscan trabajo. Ahora, esa es la labor que tienen que hacer los estudiantes, relacionarlos, encontrar relaciones entre los textos. No es tan fácil porque muchas veces hay textos ambiguos aquí presentes, textos a los que la persona tiene que generarle una relación arbitraria y permitirles justificar eso, o sea, no tener un modelo, digamos así, rígido, sino permitirles hacer una justificación de eso. Y a partir de esa justificación, que la justificación sí tiene que ser sólida, entonces se habla del texto como tal. Bien que se le pasa una tabla de temas para relacionarlo, y en la tabla de temas ya se habla, por ejemplo, del nombre del tema y del nombre del autor. Cuando se hace esto es para qué, para que el estudiante más adelante pueda ir a investigar el tema, encontrar relaciones sobre el tema, bibliografía, webgrafía y análisis, y pueda nutrir su análisis. Esto es como, digamos, una tarea entre comillas que se puede realizar incluso en clase. Entonces, al final ellos, teniendo los fragmentos de texto o pudiendo escuchar la canción completa, encuentran qué sentido tiene la canción. O sea, que no es solamente el sentido que le da el profesor, que es un sentido intencionado, sino que hay un sentido global. Porque es importante muchas veces, aunque son 12 canciones para analizar en una sola clase es supremamente duro, tiene que analizarse en 3 clases, por lo menos 3 o 4 clases. Entonces se presenta esto y decimos, bueno, tenemos el tema, ahora dígame usted cuál relaciona por cuál, ya que las conoce, ya que las ha explorado, y por qué. Finalmente yo presento la tabla donde digo por qué la relacioné, dando la justificación, y esa justificación que se presenta es precisamente de lo que hablábamos, tragedias de líderes sociales y ambientales. Pero aquí al lado también aparecen las desapariciones y la injusticia social, ¿sí?, que tienen relación, o sea que se pueden confundir, pero a este lado tenemos solamente lo ambiental, ¿sí?, el drama del estigma social homosexual, que está por ejemplo en el tema 3, 6 y 11, que nos devolvemos aquí, sería el tema del gran varón, que nadie me vea, y mujer contra mujer de Mecano, ¿sí?, el drama del racismo, que es el 4, 7 y 9, y nos devolvemos aquí, sería la rebelión, han cogido la cosa, y Frijolero de Molotov. Esto como presentación, esto como para enseñar tal vez al estudiante a reflexionar, porque cuando presente un ICFES él no va a tener la oportunidad de usar todas estas herramientas, pero sí tiene que encontrar relaciones textuales que le permitan afirmar un análisis más certero. Bien que la tercera herramienta usada, precisamente esto es practicado de un noveno hacia un 11, o sea, esto no es práctica de sexto, es el uso de las figuras literarias. En algunos casos estas figuras literarias son vistas desde quinto de primaria, no hay problema, pero aquí solo se presentan algunas pocas figuras literarias
Entonces hay figuras literarias por comparación que son la metáfora y la comparación. La metáfora es una comparación indirecta de un objeto a otro objeto, sin que en este medie en palabras como ni se diga directamente esto es así. En el caso, por ejemplo, de la oración que dice las pequeñas perlas que brillan al sonreír, pues las perlas es la metáfora para los dientes, ¿sí? Por ejemplo, encontramos muchas referencias metafóricas en las canciones, y esas referencias metafóricas solo se pueden entender pues desde el sentido de la percepción. O sea, en este caso las perlas brillan, y al brillar pues se convierten en los dientes, pero pues si nos ponemos a imaginar dientes como perlas, pues nadie tiene el diente absolutamente redondo. Ahora, la comparación, que consiste en establecer una relación explícita, es decir, tus ojos tan azules como el mar, tus labios rojos como cerezas, ahí ya media, por ejemplo, un cómo, ¿sí? Pero si quisiéramos volver la metáfora, sería tan sencillo como decir tus ojos como el mar, tus labios como cerezas, ¿sí? O el mar de tus ojos, las cerezas de tus labios. Y ahí ya se convierte en metáfora, porque ya habría una relación indirecta. Anáfora, que consiste en repetir una palabra al comienzo de una frase o verso, también se puede dar al final, pero esto es en un sentido rítmico, en un sentido, sí, poético solamente. Porque si comparamos con un texto científico, deja de tener sentido, ¿no? No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Entonces, en un texto científico, ese no perdono está de más. Si se repite muchas veces, sería no perdono a la muerte enamorada, coma, a la vida desatenta, coma, a la tierra ni a la nada. Pero ahí pierde un sentido rítmico. Entonces ese sentido rítmico al que yo me refiero, lo agrega la anáfora. Personificación, que consiste en caracterizar una realidad no humana como humana, cediéndole atributos propios del ser humano. Entonces la luna se burlaba mientras las estrellas me miraban. Cuando Willy Colón canta Gitana, que dice que tiene celos del aire y del peinecito que a ti te peina, ¿sí? Entonces pues obviamente una persona normal no va a sentir celos del aire ni del peinecito, pues uno tendría que ser muy degenerado, pero pues en este sentido esa personificación se da para referirse a cosas que no tienen características humanas. La hipérbole pues todas la conocemos, y hay muchas otras figuras literarias, solo que si vamos a hacer por ejemplo una prueba con los estudiantes y vamos a llegar a decirle, veamos esto, les presento estas figuras literarias, primero estas figuras literarias para que las asimilen, para que las apliquen, para que ustedes estén claros de qué se trata esas figuras literarias. No les vamos a meter todas las que existen, sino que comenzamos con las más básicas. Bien, para esta ilustración usaré la canción Bachata Rosa de Juan Luis Guerra en versión de Mon Laferte. Se escoge principalmente porque Juan Luis Guerra coge un fragmento del poema del libro de las preguntas de Pablo Neruda para hacer un desarrollo temático. Escuchemos. Te regaló una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez
principio se escogió este fragmento porque a este le aparecía la letra, hay que ser sinceros, no porque me gustara. Pero el arte, digamos, en ese sentido no hay una mejor o peor representación musical de la canción. A cada persona le puede parecer diferente. Bien, que en este sentido se toman las figuras, digo, las estrofas. Entonces, por ejemplo, le digo a los estudiantes, vamos a hacer el ejercicio de tomar cada estrofa, y esa estrofa que se toma, le vamos a sacar tantas figuras literarias que podamos justificar como puedan existir. Desde luego, por ejemplo, partiendo de las 5 figuras literarias que hemos visto hasta el momento, pueden existir muchas más. Entonces, en este caso, la primera estrofa dice: te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé. Entonces hay claramente una marca de personificación, porque habla de una rosa desnuda o de un solo vestido. En este sentido, pues, eso es una característica humana, en la de estar desnuda, de estar solo vestido. No hay, por ejemplo, en el reino animal o en el reino vegetal un problema por el vestido, por la vestidura, por la moda. Ellos van como van y así los aceptamos. Pero eso también nos crea el problema de la metáfora, o sea, si se está hablando precisamente de una rosa, o esa rosa es una representación de una persona, porque en el caso de que represente una persona, pues esa persona sí puede estar desnuda o puede tener un solo vestido, ¿sí? En ese caso existe una metáfora. Eso es lo que tenemos que poner a hacer a los estudiantes, a justificar. Obviamente que antes de hacer esto hay que hacerlo con los estudiantes, hay que hacer el ejercicio con ellos, ponerlo, y luego sí ponerlos a hacer a ellos sus mismas conclusiones, sus propias conclusiones, y encontrar que ellos son capaces de hacerlo con diferentes textos, con diferentes canciones. Hay anáfora porque, por ejemplo, hay una que es no sé, una anáfora indirecta, digámoslo así, y no lo sé, que se usa pues en el sentido rítmico de la canción, en el sentido poético. La poesía no siempre es pues un escrito que parezca lógico, sino que es un escrito rítmico, es un escrito que expone una realidad, sí, digo, una realidad, no, una irrealidad, sí, una forma de ver las cosas. Entonces, vemos pues por medio de esto que existe la anáfora. O sea, en esta sola estrofa ya hay 3 figuras literarias destacadas. En la siguiente estrofa existe la de: si la riega el verano, se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Sigue haciendo referencia a la figura de la rosa. Entonces, obviamente existe una personificación. Cuando habla de una rosa amada o tiene amor escondido, si la riega el verano, se embriaga, una rosa que se embriaga. Pues no hemos conocido un caso real de rosas embriagadas, borrachas, pero esto expone en ese sentido la parte donde se habla de una persona, o sea, sigue siendo útil para hablar de una persona, y esa persona a la que se menciona es de la que está hablando Juan Luis Guerra directamente. Ay, amor, eres la rosa que me da calor. Entonces, aquí encontramos una anáfora alejada, digámoslo así, pero existe, en el sentido que la vamos a encontrar en las siguientes estrofas, que ya, digamos, en la música tropical sería la representación de un pregón. ¿Por qué? Porque la cultura afrodescendiente toma, digamos así, esta representación de lo que se llama antifonario, y en el antifonario hay una pregunta y hay una respuesta. En este caso hay una pregunta sencilla, una respuesta compleja, ¿sí? Y existe pues ya una comparación directa: eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul. Hasta aquí hay una comparación directa, ¿sí? Llega la metáfora porque, por ejemplo, pues siguen existiendo comparaciones que uno, al conocer, pues al ver, se da cuenta que no conoce de buenas a primeras, que tiene que pensarlo un rato para entenderlo.
o sea que tiene sentido dentro de la canción. Un letargo de azul, un eclipse de mar, no tienen un sentido si lo usamos pues a referirnos a otras cosas, sino dentro de la canción. Yo soy satélite y tú eres mi sol. eh, Obviamente hay una personificación, o sea, esto hace referencia también a la gran atracción que siente Juan Luis Guerra por la persona, que es la representación de la rosa, un espacio de luz que solo llenas tú, hay amor. Pues esto no necesita mucha explicación, ¿no? Esto acude pues a la sensación, a la percepción, en ese sentido lo poético. Entonces, miren cómo a través de esta herramienta de las figuras se puede explicar mucho más fácil figuras literarias para el que quiera explicar figuras literarias, y se acude pues al sentido de lo retórico. Bien, que llegamos a la segunda parte, que es el intertexto en el cine, en la televisión, que es el que se ha usado para los estudiantes de décimo y once. Ya que enriquecimos la parte músico-literaria, pues se salta aquí y se dice, bueno, vamos a hablar de alusiones, vamos a hablar de esto que no está cogido de los cabellos, que pudo haber sido un invento del profesor, pero pues a alguien más ya se le ocurrió. Y aquí hablamos de un libro conocido como Los Simpson y la filosofía. Y en Los Simpson y la filosofía, entonces tenemos en la segunda parte algo que se llama el peor ensayo, y este cita textual que dice: la intención que da lugar a un buen número de alusiones consiste en evocar algunos recuerdos en la mente de la audiencia y de esa manera propiciar que otras asociaciones tengan lugar de manera espontánea. Punto muere. Ahora sí. Entonces esta presentación de manera espontánea, de la que se habla de manera espontánea, tiene tres niveles. Un nivel de humor pues al que hace referencia al chiste flojo, al que todos distinguimos, al chiste popular, pues el de Sábado Felices, que todo el mundo entiende. Entonces la gente se ríe del chiste flojo, del chiste absurdo, pero también hay un chiste pues que hace referencia a lo popular, pues en el sentido de las figuras pop representativas que podemos hallar, como Michael Jackson, sí, como Tina Turner, sí, y encontrar eso que hace referencia a la cultura pop, Andy Warhol. Y luego empieza a llegar la alusión pues a ya a algo más cultural, algo más profundo, como el cine, como los libros, y que toca pues que es son tres niveles. O sea, el humor está para que lo entienda, para que se ría el que se ríe pues de los chistes bobos, pero también el que tiene sus referencias culturales en lo pop, pero también para el que tiene sus referencias en la filosofía, el que tiene las referencias en el cine, en el arte, y esto todo se encuentra. Entonces ahora, hacer una presentación muy corta, esto lo pueden encontrar en YouTube con las 300 referencias cinematográficas de Los Simpson. ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡La maté! No puede ser lo que parece. Estamos hablando de... Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis anteojos! ¡No! ¡Mi azúcar se está deshaciendo! ¡Se deshace! ¡Ay, mundo cruel! ¡Ay, mi azúcar! Y fue peor cuando fuimos a Playa Blanca. ¡Idiotas! ¡Ay! ¡Un niño tiburón! ¡Ay! ¡Auxilio! Ahora nos acercamos a nuestro destino final. El parque de... Tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras, ¿eh? Te prometo que nunca te haré daño. Sí, la jaula más grande que tenga. No, no tan grande. Bueno, hay más de 300 referencias cinematográficas a la que hace alusión Los Simpson.
hay más de 275 referencias a la cultura pop, y así podríamos ver referencias musicales y de todo tipo culturales en Los Simpson. No es pues que yo presente Los Simpson como un bastión de la cultura, pero sí ciertamente que se puede hacer un análisis cultural desde él, que siempre podemos hacer referencia a la cultura pop y a otras culturas a través de él, que incluso se podría dar para llamar la atención en algunos casos de los estudiantes, así como se puede hacer con otras caricaturas, con otros cómics, que es un tema que se ha desarrollado, del que se puede hablar de lectura a través del cómic, a través del dibujo, y encontrar estas referencias. Bien que en este sentido también hay otros tipos de cine, hay otros tipos de programas que nos aportan. Cuando los hermanos Wachowski sacaron al cine Matrix, Matrix fue muy complicado de vender de principio a los agentes, porque era un texto de un profundo filosófico muy grande y que hacía referencia a tantas otras cosas. Entonces ellos metieron la escena de la patada de Trinity y le gastaron millones, y cuando ya lo vieron pues en cine con toda esa tecnología, decidieron invertirle todo. Fue una película icónica en la historia del cine, pero el texto que hay detrás de esto es lo que vamos a ver. Entonces les presento una secuela que se produjo después, pero que narra el antes de Matrix, Animatrix. Animatrix, el segundo renacimiento, parte 1. Bienvenido al archivo Zion. Ha seleccionado el archivo histórico número 12-1, el segundo renacimiento. En el principio estaba el hombre, y por un tiempo fue bueno. Pero las denominadas sociedades civiles de la humanidad pronto cayeron víctimas de la vanidad y de la corrupción. Lo siento, muchachos, no fue mi intención. Entonces el hombre creó a la máquina, a su imagen y semejanza. ¡Ay, perdón, con permiso! De esa forma, el hombre fue el arquitecto de su propia desaparición. Pero por un tiempo fue bueno. Las máquinas trabajaban incansablemente para cumplir los caprichos del hombre. No transcurrió mucho tiempo antes de que brotaran semillas de disensión. Aunque leales y puras, las máquinas no ganaban el respeto de sus amos, esos extraños mamíferos que se multiplicaban sin cesar. Declaración final de la Fiscalía, en lo que se espera será el último día del juicio contra B166ER. B166ER, un nombre que nunca será olvidado.
porque fue el primero de su clase en alzarse contra sus No puede amos. reclamar ninguno de los derechos y privilegios que ese instrumento otorga y asegura a los ciudadanos de los Estados Unidos. Por el contrario, en cierta época se les consideró como seres subordinados y de clase inferior. En el juicio por asesinato de B166ER, el fiscal arguyó el derecho de su dueño de destruir su propiedad. B166ER testificó que él simplemente no quería morir. Las voces racionales difirieron. ¿Quién iba a decir que la máquina dotada con el mismo espíritu del hombre no merecía ser escuchada? Los hombres ordenaron el exterminio de B166ER y de cualquiera de su clase a todo lo largo y ancho de cada provincia de la Tierra. Los androides y sus simpatizantes liberales inundaron las calles de la capital de la nación en protesta por la... No debe subestimarse la amenaza de violencia implícita en la... Un estimado de 15.000 hombres mecánicos y sus simpatizantes humanos han continuado su demostración frente a la corte de Albany, en lo que se ha dado en llamar la marcha del millón de máquinas. Los manifestantes se han enfrentado a los guardias civiles en una cruel lucha. Bueno, esto puede encontrarse en Matrix, muchas referencias también textuales, pero hay como tres tipos de exposiciones. Una es una exposición judeocristiana, de la que se habla precisamente como del Mesías judío. En esto no voy a profundizar mucho, aunque es muy importante para comprender Matrix, porque los hermanos o las hermanas Wachowski son de origen judío. Se habla es como del Mesías que se impone dentro de la creencia judía, que es un Mesías guerrero, no es el Mesías que nos presenta el catolicismo, que fue un Mesías mediático, un Mesías pacifista. No, este es un Mesías guerrero. Por eso la ciudad donde se encuentran refugiados los últimos humanos se llama Sion, y Neo significa The One, o sea el elegido, Trinity, Trinidad, la nave Nabucodonosor, y todo esto tiene relación pues con la mitología pues en ese caso judía, con la esperanza de un Mesías que salve a la humanidad de la destrucción. Pero también hace referencia al mito de las cavernas, cuando Morfeo le dice a Neo que tome la decisión de cuál tomar, si la realidad o simplemente seguir bajo el mundo de las sombras. Entonces nos presenta un mundo de las sombras donde nosotros tenemos conceptos, prejuicios, donde nosotros tomamos o sea, lo que nos da el noticiero, lo que nos da el profesor, y creemos que ese es el mundo, creemos que eso es, o sea, vivimos la vida bajo nuestros prejuicios y podemos morir así porque seguimos bajo el mundo de las cavernas. Ahora, en esto del texto se encuentra, por ejemplo, referencias a Génesis, cuando se habla de en el principio, de Caín y Abel, el diluvio universal. Más adelante les daré la justificación de esto. Y se habla de escenas históricas, también planteando esto del mundo de las ideas, ¿no? Hablando de por qué es tan importante ver más allá de lo que nos muestran, de lo que está planteado pues como humanidad. Y nos hablan los hermanos Wachowski. Los hermanos Wachowski más adelante en esta época vieron que también tenía que ver con la transexualidad. Posiblemente sí también tenga que ver cuando mencionan pues que hay una realidad alterna que no es la realidad que vemos. Pues como se dice en filosofía, la realidad en verdad es cuando nosotros llegamos a ciertas circunstancias, a esas circunstancias nos adaptamos porque no cambian, y la verdad es a esas circunstancias que les podemos variar, que le podemos dar un diferente significado. Bien, que viendo las alusiones que hace, si se ve la película de nuevo, hay una alusión bíblica a lo que se dice que es en el principio creó Dios, pero ese Dios pasa a reemplazarlo el ser humano. Entonces en el principio el hombre hizo las máquinas y pensó que era bueno. Entonces llega Génesis 1:10 y dice, llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de aguas mar, y vio que era bueno.
más adelante con B166ER, cuando B166ER ya tiene conciencia de sí mismo, pues efectivamente, porque lo van a pagar, porque lo van a destruir, él decide asesinar a su amo. Y se encuentra una relación con el texto de Caín, cuando él dice: aquí me echas de la tierra, de tu presencia, y me esconderé, y seré errante, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, sigue siendo una referencia a la Torá, y sigue hallándose dentro del Pentateuco. Perdón que se me adelantó. Y esto de vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho, hace referencia precisamente a donde dice que los hombres se envanecieron y hay corrupción. Bien, que estas referencias históricas a la realidad marca, por ejemplo, esta de la ejecución sumaria en Saigón, que dio inicio a la guerra de Vietnam, que perdió Estados Unidos, y este inicio muestra cómo el comunismo, pues sin ánimo yo de ser de derecha ninguna, pero el comunismo tuvo también una represión brutal donde se asesinó gente, y Estados Unidos tomó eso como excusa pues para invadir Vietnam, pero no les fue muy bien porque el tipo de guerra que llevaba los norvietnamitas era una guerra de guerrillas, una guerra basada en el arte de la guerra de Sun Tzu que poco conocían y que aún no han podido ganar, pero muestra esta escena brutal que ustedes la vieron con un robot al que le disparan. Esta otra que se muestra es una protesta pacífica donde un miembro precisamente de una agrupación pacifista se para frente a los tanques de la República Socialista Comunista de China para mostrar su desacuerdo con la violencia como medio. En Animatrix se muestra pues como un robot es aplastado, ¿sí? En nuestra sociedad en Colombia podemos ver que se salieron a hacer protestas, pero el ESMAD las aplasta, la policía ataca a los civiles, pero a este hombre no le pasó así, el hombre salió ileso, pues contrario a lo que se ve en la imagen, pero es una manifestación de algo que la sociedad no quiere ver, que quiere cubrirse los ojos, porque es algo que pasa en Matrix. En Matrix, cuando Neo va a la realidad, pasa de su glamurosa realidad, pasa de su realidad bonita, de su realidad pues digamos no tan fea, a encontrarse comiendo engrudo en Nabucodonosor y vivir paisajes desolados. O sea, lo que nos insinúa pues los hermanos Wachowski es que la realidad es mucho más árida de lo que pensamos. Ahora, con esto del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial sigue haciendo alusión a lo judío, nos muestra, no agrando mucho a la imagen para que no se vea, es horrorosa, es macabra, lo que sucedió con todos aquellos que estuvieron en desacuerdo o que eran enemigos del chivo expiatorio de los nazis, porque no solamente los judíos, también estaban los gitanos, estaban los gays, estaban otro tipo de personas, y se muestra el asesinato. O sea, esa escena no la vimos en Animatrix, pero en el fragmento no lo vimos, pero los animo pues a que lo vean. Es una escena de robots, no una escena tan horrorosa como esta, una escena que sucede actualmente en nuestra Colombia, en muchas partes, también en Angola, en Sierra Leona, en Ruanda, pero que hoy en día se han disfrazado, se han cambiado, se llena de eufemismos como homicidios colectivos, se llena de eufemismos que cubren pues la violación de derechos humanos, y nos muestra Matrix como una presentación de algo con que confrontarnos. O sea, es una manera de hablar con los estudiantes de temas que de otra manera pasarían por creencias, ¿sí? Para rebatir un cierto tipo de creencias. Eso es un tema extensamente filosófico y un tema extensamente histórico también, esto de Animatrix. Bien, que llegamos a esta parte en el hipertexto en la pintura, que les hablaba que era un texto muy rico. Esto es precisamente lo que hablamos. Me estoy saltando un pedazo porque todavía me falta un pedazo del cine, donde se habla de toda la riqueza que tiene una pintura, de todas las referencias bibliográficas. Entonces yo quiero que observen un momento, porque luego de eso saltaremos a una pieza de cine y luego de eso sí pasaremos otra vez a este hipertexto del llamado juicio final. Un momento.
Bien. Ahora, dentro de las referencias textuales del juicio final encontramos otra vez el Apocalipsis con las 7 trompetas, encontramos el libro de la vida, encontramos también una referencia a los mitos, o sea, los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín y otros padres se dedicaron a combatir la mitología griega cuando existió, pero al volver al Renacimiento esa mitología griega fue admitida con Dante de Alighieri y fue admitida dentro de esos temas. Entonces volvemos a agregar el lago Estigia, el Hades, el infierno, los campos elíseos, los prados, y aún así esa mitología ya existía dentro de la religión. Y por último, un toque personal de el artista indignado por una situación. Esos son los 7 pilares, digamos, que de ese pequeño fragmento de la Capilla Sixtina. Ahora, uno toma un fragmento y puede hacer reflexiones sobre el arte, y en esas reflexiones sobre el arte pongo un ejemplo de una película que puede ser una reflexión muy polémica, que pueden defender de un lado y de otro, que es En búsqueda de la felicidad. Y personalmente pues pienso que En búsqueda de la felicidad no es una película para hablar de felicidad, sino una película que nos habla del mercantilismo de la felicidad. Y en ese hablar del mercantilismo de la felicidad nos presenta a una persona que lo que está persiguiendo es trabajo, un trabajo idóneo, obviamente, y que pone en peligro su familia, que pone en peligro su hijo constantemente, persiguiendo un ideal. La película es peligrosa en el sentido de que cualquier otra persona puede verla por la realidad, pero en este momento hay legiones de personas persiguiendo esas metas, persiguiendo ser millonarios, porque eso les va a dar la felicidad, cuando la felicidad no es una lista de mercado, no es estudia, trabaja, compra casa, compra carro, ten hijos y enriquece, y todo se convierte en una búsqueda material. Entonces la película debería cambiar el nombre de En búsqueda de la felicidad en busca del trabajo ideal, aunque el trabajo pues en cierta manera nos puede dar momentos de placer, no es la felicidad es una actitud, la felicidad es mental, la felicidad es a pesar de las circunstancias. Ahora bien, queriendo contrastar esto, busqué un cortometraje que nos habla muy bien de esto, que se llama Felicidad, precisamente de un autor muy crítico, que al final verán su nombre. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, y en YouTube van a encontrar la referencia.
Bueno, yo creo que esta película, este cortometraje lo ha dicho todo sobre la felicidad, que se ha convertido en una búsqueda material hecha por Steve Coates, ¿sí? Se ha convertido en una búsqueda material de cosas de placer y precisamente nos presenta como un ratón porque habla del condicionamiento y nos habla de Skinner en esta parte de poner un ratón a perseguir en un laboratorio un queso para poder finalizar el laberinto, perdón, y es como a nosotros en sociedad nos han sometido a un laberinto donde lo único que tenemos es placer, entonces generamos placer en las compras, generamos placer en otras cosas y pensamos que esa es la felicidad. Y en ese sentido pues vemos un Black Friday, por ejemplo, que se generó ahí, como el COVID Friday de Colombia, muy lógico, muy irracional, donde la gente por un descuento de un 20% en IVA salió a matarse y a contaminarse, pues por eso hacer filas en Catronics, en el costo, en todo esto, y nos damos cuenta pues que este término de la felicidad, este término de lo que se llama felicidad en realidad ha sido una búsqueda material, ¿sí? Ahora bien, les presento las 7 trompetas. Es una imagen que se encuentra dentro de la Capilla Sixtina, el juicio final. Y es que para entender esta imagen, para entender el juicio final, lo primero que hay que ver es esto, las 7 trompetas. Entonces los estudiantes dicen, no, es que son dioses. Obviamente ellos piensan que son dioses porque es que no tienen alas, no se distinguen que son ángeles, son simplemente seres humanos en unas nubes, con una cierta forma griega que les dan otras atribuciones, pero son en realidad ángeles con las 7 trompetas. Esto se entiende por el periodo del Renacimiento, exactamente, pues Miguel Ángel Buonarroti está haciendo directa referencia a los griegos, donde no existían ángeles, donde existían figuras mitológicas. Entonces ahí encontramos. El siguiente es pues el libro de la vida. En el libro de la vida tenemos precisamente presentado, también está en texto apocalíptico, cómo se le muestra a los hombres que no están escritos, un libro vacío, donde no hay reservación, usted no tiene reservación, usted no puede estar aquí, y se encuentra ahí mismo, hay 2 libros, si se fijan, precisamente hay un libro de este lado donde sí está lleno, y este libro gigante donde está vacío, eso significa que pocos pueden entrar. Este es el libro vacío prácticamente. Luego se presenta el lago Estigia. El lago Estigia pues no está en ningún lugar de la Biblia, no se encuentra, pues ese fue agregado ahí como parte de la mitología griega. Y esta representación de Caronte, pues que Caronte es el señor verde que tiene las orejas así como endemoniadas, es en realidad una representación mitológica que se le hace
de él bajando gente a la barca, porque la gente que se sube a esta barca pasa al otro lado pues a descansar eternamente, pero no, él los baja porque no tiene el óvulo con qué pagarlos. Precisamente por aquí por primera vez vemos una representación debajo de la barca de unas alas, pero esas alas no sé si están agregadas al arca o son partes del sujeto. Vemos mucha desnudez, esa desnudez que se presenta ahí habla mucho del Renacimiento y habla mucho también de Miguel Ángel Buonarroti. Y vemos mucho como, digamos, influenciado por el eurocentrismo, los colores varían dependiendo de los personajes. O sea, si los personajes son puros, si los personajes son santos, son totalmente blancos, pero si los personajes llevan maldad, van variando los colores. Una clara referencia pues eurocentrista en este sentido, que nos habla pues de la época, del contexto histórico, pero no podemos pues juzgar a un contexto histórico por lo que sucede hoy en día. Ahora, el Hades, el infierno, conocido pues así en la Biblia, también hace referencia al Tártaro, precisamente en el reino de Hades, porque Hades es dios de la muerte, donde van a parar los colosos y los cíclopes. Pero en este caso pues se le asigna a los condenados. Vemos figuras, porque las figuras, digamos así, demoníacas son representadas por faunos. O sea, el fauno tomó el lugar de lo demoníaco. Y personas prácticamente en estados animales, llegando al lugar del fuego eterno, ¿sí? Entonces este se distingue claramente. Los Elíseos, que es el cielo, ahí se encuentra Jesús, se encuentra María, se encuentran los apóstoles, se encuentran otro tanto de personas santas, creadas así icónicamente. Por ejemplo, hay un señor que tiene unas llaves, que pueden ser las llaves de la iglesia, hay otro señor que muda precisamente de piel, y como se dan cuenta aquí, los colores son precisamente claros, pero hay una manifestación, una impronta puesta del autor, y es que todos tienen cuerpos masculinos, incluyendo las mujeres. Entonces vemos como por ejemplo María, la Virgen María, está a su lado, pero tiene unos bíceps y tiene un brazo bastante desarrollado, y como por ejemplo en la parte inferior derecha hay una mujer también con un elemento, pero tiene bíceps bastante desarrollados. Nótese que los hombres no tienen cubierto el torso, ella sí tiene cubierto el torso de un verde jade, y esto denota la preferencia de Miguel Ángel de pintar hombres. Él nunca pintó, en realidad muy raras veces pintó a una mujer como modelo. Para pintar una mujer pintaba a un hombre y le agregaba características femeninas. En ese sentido se distingue. Los prados asfodelos, que hace referencia precisamente al purgatorio, es un lugar donde la gente que ni bien ni mal ha hecho, o tiene algunas maldades pero no son como para ir al infierno, se les tortura un ratico, se les traza y luego salen de ahí a pagar pues a ir a los campos elíseos, no por toda la eternidad. Esto es una representación que no se encuentra bíblicamente, es una representación que se encuentra en la cultura griega y que luego fue agregada como sincretismo a esta parte de los padres de la iglesia, ¿sí? Entonces la encontramos de esta manera. Perdón, pero se me cambia cada minuto. Bien, que hay algo personal, y es el maestro de ceremonias Biagio de Cesana, que era un constante contradictor de Miguel Ángel Buonarroti, que fue dibujado con orejas de burro y una serpiente mordiéndole las ingles. En este sentido, haciendo referencia por ejemplo a su terquedad y a su constante, como diríamos, deseo sexual desaforado en medio del Tártaro. Esta fue la manera como, digamos, castigó Miguel Ángel Buonarroti a este hombre Biagio de Cesana por ser una constante piedra en el zapato para su obra. Ahora, de estas herramientas, las pictóricas, para hablar de herramientas pictóricas, se pueden hacer también comparativos de cuadros. En estos comparativos de cuadro, escoger un tema cualquiera, la guerra, que es un tema muy común y un tema que se puede usar también para dar muchas reflexiones. Tenemos dos artistas casi contemporáneos que son Salvador Dalí y Otto Dix. Salvador Dalí nos presenta su obra llamada La cara de la guerra y Otto Dix La trinchera.
O sea, al principio lo que se hace con las obras es siempre pedir a los estudiantes que describan gráficamente lo que está en las obras. Entonces, para la cara de la guerra, pues obviamente describen una cara con un color de descomposición que ha estado bajo tierra, que tiene más caras y más caras dentro de cada una de ellas mismas, y cada una de esas caras va en estado de descomposición pues hasta llegar a esqueleto total, que tiene serpientes que le rodean, que parece que estuvieran luchando, y que tiene una señal de angustia, que está en un desierto con una roca, en un yermo, que solo tiene dientes. Entonces hace referencia, claro, las serpientes, cuando uno ve las serpientes están enfrentando, pero también están fertilizando la cara, o sea, son como una especie de espermatozoides. Se puede ver en la parte derecha que los están entrando en la calavera, y una señal de angustia. Es una manifestación de la destrucción, de la deshumanización, del dolor, de la angustia, de la escasez, que muestra Salvador Dalí en la cara de la guerra. Bien, que abajo está la de Otto Dix. Otto Dix muestra, estuvo en la Primera Guerra Mundial y nos muestra pues cómo fue la Primera Guerra Mundial, pero también llegó a estar en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Él se autoexilió para no ser parte de esta Segunda Guerra Mundial, y él nos habla sobre la industrialización de la guerra, de cómo esa guerra, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial fue una guerra de horrores, que pasó a ser una guerra de honor a una guerra de horror, donde en las trincheras pues no había tiempo de enterrar a los compañeros, y en ese tiempo de no enterrar a los compañeros pues había un paisaje de horror donde se veían pedazos de cadáveres por todos lados cerca de la trinchera, donde había fétido y dolor, y él nos lo manifiesta a través de esta pintura donde todo en el paisaje es un cadáver. Entonces vemos que hay un techo, un cadáver, hay una persona con una máscara de gas que no sabemos si está viva o muerta, vemos miembros en descomposición, y vemos una constante destrucción. O sea, estas pinturas son pinturas no románticas, por decirlo así, en el sentido de que no nos muestran lo que nos muestran las películas antiguas de la Segunda Guerra, o lo que nos muestra Pearl Harbor, o lo que nos muestran las películas de Hollywood de una guerra donde todos ganan, donde siempre gana y gana el bien, sino que nos muestra el horror de la guerra detrás de eso, y nos habla, pues tienen en común características como la muerte, la destrucción, la deshumanización, el dolor, la escasez, la angustia, la descomposición y el infinito, en el caso de la pintura de Salvador Dalí, porque nos muestra que la guerra no tiene fin. La guerra no tiene fin hasta que alguien se rinde o hasta que firman un tratado. Y esto se podría agregar, por ejemplo, con Guernica de Picasso o con otras pinturas, y se podrían hablar de otros temas a través de pinturas, se podrían hacer otras reflexiones, se podrían tomar simplemente pinturas y añadir lo que se quiera añadir en este tema. Bien, que esas representaciones pictóricas claramente son textos enriquecidos, son textos muy ricos que hablan de muchas otras cosas. Esa es una de las principales estrategias pictóricas. Las conclusiones. El arte nos permite un acercamiento a la comprensión lectora que enriquece la labor pedagógica. ¿Sí? El arte es necesario, o sea, una sociedad puede existir sin agricultura, una sociedad puede existir sin ejército, una sociedad puede existir sin tantas cosas, pero ni las primeras sociedades existieron sin arte. Solo hoy en día pretenden que existe una sociedad sin arte. El arte es inherente al ser humano, o sea, el arte es el que nos acerca también a la lectura, que es una manifestación del ser humano, de lo simbólico a lo natural. Desde cualquier arte se puede alimentar las habilidades de comprensión lectora. Esto es porque el arte, tomando esa parte de lo sublime, esta parte de lo simbólico, también nos guía a hacer un análisis de las cosas, de hacer un análisis de la realidad, de la verdad, y de encontrarnos estos temas en sí filosóficos y sociales. Las habilidades del arte son inherentes a la comprensión lectora, pero también hay que hacer pausas analíticas, o sea,
Está muy bien montar una coreografía, es excelente pues enseñarles a tocar un instrumento, es excelente todo lo que queramos enseñarles, pero hay que hacer una pausa de vez en cuando para poder hablar de arte y de estas conexiones, porque el arte también tiene una parte de apreciación y una parte de sensibilidad, que es lo que logra hacer conexión con esto y enriquece. O sea, sin arte la educación no tendría sentido. Bien, que llegando a estas conclusiones, quiero dar las gracias a todos los que me escuchan y me leen, y les presento bien estas herramientas pedagógicas a disposición para que ustedes las exploren y para que experimenten en sus clases a ver cómo va con ese desarrollo. Esta es la bibliografía, se las quiero dar a conocer. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.